Presentamos el programa Recorriendo las sendas antiguas, en cuanto a himnos y cánticos, alabando y glorificando a Dios. Según Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Buenas tardes, queridos oyentes de la radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Estamos muy alegres, muy contentos en esta tarde de estar nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Saludamos a todos los hermanos que nos ven a nivel nacional como internacional. Creo que nos ven por YouTube. Y este programa, queridos oyentes, cada sábado se emite a las 4 de la tarde. Y los domingos se reprisa a las 8 de la mañana. Y esperamos siempre que ustedes nos sigan, escuchen este programa. Cada programa siempre trae nuevas cosas sobre el negocio de Dios. En este caso, este programa está dedicado a desenvolver la historia, cómo el mensaje llegó acá a Bolivia. Y en esta oportunidad es para mí un grato honor también agradecer la presencia del hermano pastor Lino Mollericona, presente aquí, que siempre nos acompaña, y le damos la gracia a Dios que él está aquí para poder compartir también su experiencia, ese don que tiene de ser pastor y también de hacernos ver las Escrituras. Y de la misma manera, en este día, con mucho amor y cariño, les presento aquí a mi hermano Juan Carlos Mollericona, que está presente en los estudios. Y de esa manera vamos a desarrollar este programa, pero antes vamos a acercarnos a Dios en oración, y para eso voy a dar lugar al pastor que está presente aquí. Querido pastor, puede hacer la oración y dar también la bienvenida a los oyentes este día que estamos juntamente en sintonía con los oyentes. Gracias, querido Ángel, y también Carlos, que el Señor les bendiga. Amén. Y también saludamos a todos nuestros radio oyentes, que el Señor los bendiga a todos. Yo sé que muchos hermanos y hermanas nos siguen sábado tras sábado este programa, así que saludos en el nombre de Jesucristo una vez más. Queridos hermanos oyentes, vamos a hacer una pequeña oración para poder desarrollar este programa en esta tarde. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu gracia, por tu amor. Una vez más estamos acá en los estudios de la radio Tercer Éxodo. Señor Jesucristo, diríjanos, guíanos con tu Santo Espíritu, úsanos, Señor. Simplemente nosotros nos ponemos delante de ti como un pequeño instrumento, y tú puedes usarnos por tu Espíritu Santo, Señor. Tú puedes tomar control de cada uno de nosotros, Padre. También oramos por todos nuestros oyentes, nuestros hermanos, que siempre nos sintonizan sábado tras sábado este programa. Señor, te pido pues que bendigas a todos ellos, Padre eterno. Gracias, Señor. Así te agradecemos en el santo, precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios bendiga. En este día, en esta tarde, yo estoy muy contento, queridos oyentes, y vamos a hacer un resumen de todos los programas que hemos ido emitiendo, donde hemos hablado sobre el primer tabernáculo de la iglesia de Malaquías 4:5. Quiero dar también lugar a mi querido hermano, ¿no? Hermano
Juan Carlos Mollericona, es parte de la familia. Está él presente acá porque él es el que ha impulsado este proyecto de lo que es la radio. Posteriormente estaremos compartiendo sus experiencias, su emprendimiento sobre lo que son los medios de comunicación, en este caso utilizando la tecnología de las redes sociales también, ¿no? Querido Carlos, muchas gracias por su presencia y estamos contentos que tú estés acá. Puedes saludar a la audiencia. Sí. Amén. Tengan todos muy buenas tardes de Dios, les digo, esta tarde. Y agradezco la invitación, aunque tal vez me siento como un alumno, ¿no?, de aquellos hermanos, porque este programa se trata de aquellos hermanos, ¿no?, antiguos, de cómo han empezado, de cómo ha iniciado, ¿no?, la iglesia aquí en La Paz, en Bolivia. Y un grato honor estar en este programa. Y un saludo a todos los oyentes de la radio Tercer Éxodo. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, querido Carlos. Bueno, para desarrollar el programa vamos a escuchar una alabanza, como cantaban en aquellos tiempos los hermanos, ¿no?, que recibieron el mensaje de Malaquías 4:5 en el primer tabernáculo de Villa Bolívar.
Aleluya. Dios bendiga esa alabanza. Voy a andar por las calles de oro, dice. Amén. Qué linda alabanza. Como en esos tiempos los primeros hermanos que recibieron el mensaje cantaron con esa emoción, alabando a Dios de corazón, a voz viva, ¿no, pastor? Sí, es sí. lo que siempre hemos conversado estos programas, los anteriores programas, y hemos ido desenvolviendo, o sea, hemos ido viendo las características, cómo han recibido esos hermanos el mensaje y cómo se han puesto a trabajar, y bueno, cómo muchos hermanos de muchas denominaciones han ido aceptando el mensaje. Eso es lo que hemos ido compartiendo con todos ustedes, queridos oyentes. Este programa es un programa muy especial, donde vamos a ya cerrar con esta parte de lo que se refiere al primer tabernáculo del mensaje de Malaquías 4:5. Querido pastor, ya entrando en este resumen que vamos a hacer hoy, también queremos agradecer, ¿no?, a todos los hermanos que nos han visitado a estos estudios, como también Carlos, ¿no? Nos han visitado, por ejemplo, hermano Vicente Aruquipa, hermano Juan Nina, hermano Hugo Salinas, hermano Esteban Surco y hermano Rosendo Choque, ¿no? Querido pastor, no sé qué le ha parecido, ¿no?, esas visitas. No sé si nos puede poquito decir algo, querido pastor, que ellos han aportado, ¿no?, su testimonio, sobre todo, de lo que ellos han sentido estando presente en ese primer tabernáculo acá en Bolivia. Gracias, querido Ángel. Realmente ha sido pues una alegría, ¿no?, de poder recordar más que todo cómo Dios, por su voluntad, ha preparado para que en 1974, acá en Alto de la Paz, especialmente en la zona Villa Bolívar, Dios pudiera abrir un lugar donde los creyentes, ¿no?, la simiente predestinada, oyendo este mensaje bíblico, este mensaje que se fundamenta siempre en las páginas de las Sagradas Escrituras, escuchando este mensaje, pues, han conocido a Dios. Amén. Han entregado sus vidas al Señor Jesucristo en esos años, porque este mensaje realmente los ha tocado el corazón, ¿no? Yo también soy desde esos años, ¿no? Y todavía era pues joven, ¿no?, así físicamente, tal vez tenía 21, 22 años. ¿Ve? Entonces yo soy un testigo más de lo que Dios ha hecho en esos años. Han pasado bastantes años desde ese tiempo, pero estoy agradecido a Dios de que Dios haya preparado este radio y este programa. Gracias a ti, pues, Ángel, que has sentido, ¿no? Yo creo que Dios te ha tocado también para que esto puedan saber, ¿no?, los hermanos de esta generación, más que todo, ¿no? Jóvenes, hermanos, muchos tal vez, esta generación no sabían, ¿no?, de este mensaje, cómo ha llegado, quién era el pastor, los ayudantes, todo eso. Pero por la gracia del Señor, pues, yo creo que en este programa hemos dado a conocer, hacia grandes rasgos, ¿no?, porque tampoco en detallado, porque eso ya ocuparía, pues, bastante tiempo también, ¿no? Entonces, Dios le bendiga también aquí a Carlos, que el Señor ha podido también a través de él preparar estos medios para que se difunda estas cosas, ¿no? Realmente yo de mi parte estoy muy feliz y realmente agradezco a estos preciosos hermanos que nos han visitado, ¿no? Hace rato has dado la nómina de los hermanos que nos han visitado, ¿no?, para por lo menos aportar con un testimonio, ¿no?, porque ellos también estaban en esos años. Ya algunos nos han dicho que ya tienen 75 años, 80 y tantos años, ¿ve? Entonces son bastantes años. De todas maneras, ellos han aportado, han dado su testimonio, una parte, ¿no?, de lo que han visto, de lo que han vivido, ¿no?, en esos años. Pero estos preciosos hermanos están todavía de pie. Amén. Y muchos también ya Dios se ha recogido de esta vida terrenal, ¿no?
ellos ya están en esa sexta dimensión, esperando solamente la trompeta final, la resurrección, ¿no? Entonces ellos alabando, cantando, esperando, haciendo vigilias, ellos también se fueron. Dios lo ha recogido. Y todavía hay algunos todavía que viven, pero nos ha sido un poquito difícil de poder ubicar a esos hermanos. Y de esa manera no hemos podido traer otros testigos más. Pero creo que hay algunos que todavía se sabe que viven todavía, ¿no? Pero quizás no hemos podido ubicarlos. Pero yo creo que hemos traído a los hermanos que todavía han podido, ¿no?, estar de pie y conocerlos dónde viven, cómo podemos ubicar. Ha sido un poquito también la gracia del Señor que nos ha ayudado para ubicarlos e invitarlos. Gracias al Señor, ellos han estado con nosotros. Así que, querido Ángel, realmente esos años pues se recuerda, los bautismos, cómo se hacían. Ve una cantidad de hermanos, ¿no?, casi 70, 80, 60, así se bautizaban, ¿no?, en esos años, ¿no? Entonces, incluso había vigilias, ya hemos dicho eso. El mensaje, más que todo, era pues tremendo, ¿no? Ese mensaje fresco, ese mensaje quizás nunca habíamos oído de esa manera. Claro que el Evangelio haya llegado, no sé, bastantes años aquí a La Paz, Bolivia, pero estoy hablando de este mensaje, ¿no?, de Malaquías 4:5, que Dios tiene que enviarnos un mensajero, a través de ese mensajero revelar, ¿no?, todos los misterios que estaban ocultos en las Sagradas Escrituras. Así como dice el libro de Apocalipsis, el libro, la Biblia, estaba sellado con 7 sellos, pero Dios nos había prometido de que en estos últimos días sería revelado. Entonces estamos pues viviendo en esos días, ¿no? Entonces ese mensaje es lo que se ha hablado, se ha predicado desde 1974, acá en La Paz, Bolivia, más que todo en el Alto de La Paz, ¿no? Estamos hablando de este departamento. Bueno, después supimos que Santa Cruz, no sé, Sucre, Cochabamba, yo creo que ahí también llegaron, pero un poquito más antes. Estamos hablando nosotros solamente de La Paz, Bolivia, ¿no? Bueno, me siento feliz de poder recordar eso. Espero que nuestros oyentes nos entiendan y los hermanos, tal vez de esta generación, puedan también ellos saber, ¿no?, estas cosas. Yo creo que ese es el propósito de este programa, ¿no? Recordando las sendas antiguas, ¿no? Como alababan, las palmas, los acordeones, porque en ese tiempo no había pues los instrumentos que hoy conocemos, ¿no? Bien, eso sería, querido Ángel, ¿no? Sí, pastor, muchas gracias por esos conceptos. Y también quisiéramos, ¿no?, comentar con Carlos. En ese momento, o sea, en esos años todavía Carlos no estaba, ¿no? Yo todavía tenía 1 año. Yo le llevo 4 años, te llevo, ¿no? 4 años, sí. Entonces, tú has nacido en el 77, sí. Yo el 73. Sí. Bueno, querido Carlos, no sé qué te ha parecido, ¿no?, estos programas que hemos ido difundiendo. Has debido escuchar los testimonios de los hermanos, ¿no? Sí, sí. A ver, no sé, tu impresión. Bueno, yo resumo en una palabra: aprendizaje. Para mí ha sido un aprendizaje todos estos programas, ¿no? Toda esta temporada, diríamos, ¿no?, de recordar los años 70, diríamos, ¿no? Para mí ha sido aprendizaje, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo no sabía es de cómo venían las palmas, desde cuándo, cómo, por qué. Entonces acá agradezco al pastor también, ¿no? Él ha explicado, digamos, detalladamente cómo ha venido a través de los pentecostales. Antes cantaban solamente con la voz. Solamente voz, ¿no? Sí. Coros y así se cantaba. Sí, veo algunas películas antiguas donde se cantan los himnos así. Entonces, de pronto, pero ahora en esos tiempos han empezado a cantar con palmas. Ahora nosotros ya revolución. Nosotros obviamente hemos nacido en Las Palmas, y yo pensé que eso era desde un principio, pero con este programa nos hemos enterado así a detalle cómo
los hermanos pentecostales, y Exacto. cómo ha venido de Venezuela, ¿no? O sea, ha sido para mí aprendizaje, ¿no? Y agradezco a todos esos hermanos, ¿no? Que han pasado por este programa, han hecho su aporte y cada uno siempre con una enseñanza, ¿no? Exacto. Una recomendación. Todo eso es muy valioso, ¿no? Esos hermanos. Y también a un hermano que, claro, no estaba en el programa, fue Pastor Félix Aguilar, ¿no? Claro. De ese Él tiempo. es impulsor, es decir, Entonces, hombre fundamental, ¿no? sí. Yo que recuerde como pastor, nuestro padre, siempre escuchaba la radio o ponía una cinta y ahí estaba el hermano Félix Aguilar, sus prédicas, y también de esa manera yo he aprendido la Aymara, ¿no? Sí, entonces, porque papá siempre en la casa, sí, los los chiquitos himnos, escuchando las radios sí, y a mí sinceramente cuando papá hablaba con los hermanos sobre cómo era la iglesia, el primer tabernáculo, me hacía sentir, ¿no? O sea, una emoción, una curiosidad, ¿no? Porque lo que contaban siempre a un niño, algo que escucha es como uno está absorbiendo sí. y tiene esa curiosidad. Y gracias a Dios esa oportunidad también ahora se ha tenido y me siento feliz, ¿no? Sí. Entonces, yo por eso resumo con esa palabra, ¿no? El aprendizaje. Excelente. Entonces, también conocer lo de cómo se ha propagado el mensaje a través de una radio, ¿no? Aspiazo, todos lo mencionan, radio Aspiazo. A ver, un instrumento. Sí. Podría difundirse. Y luego los músicos, los acordeones, el primer himnario, claro. Y las vigilias. Pero ¿cómo, no? ¿Cómo dicen las vigilias? Dicen esos hermanos, venían a la iglesia, hacían la vigilia, en la mañana se iban al trabajo. Claro. ¿Cómo que? Había una entrega como nunca espiritual hacia Dios. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, eso me lleva a analizar a mí, ¿no? Yo, personalmente, ¿no? Mi análisis desde mi punto de vista, humanamente hablando antes, ¿no? Como carnalmente, o a veces decimos la parte natural, estamos viendo la parte natural. Me pongo en ejemplo, ¿no? Yo, Carlos. Por ejemplo, yo llevo un árbol genealógico, ¿no? Y hablando del árbol genealógico, yo llevo la huella de 7 parejas unidas. De esas 7 parejas unidas vengo yo. Entonces, gracias a esas 7 parejas existo, ¿no? Digamos, humanamente estamos hablando. Claro. Entonces, y si puedo preguntar, ¿no? Mi papá, nuestro abuelo, el bisabuelo, ahí son 7 parejas. Si pudiéramos hacer en este momento un diagrama sería excelente, pero bueno, el tiempo no nos permite. Entonces, eso lo tomo así. ¿Por qué? ¿Por qué tomo ese punto? Porque de la misma manera yo veo a estos hermanos, ¿no? Espiritualmente son como los hermanos, como padres de la fe, digamos, que han iniciado. Gracias, familia cristiana, ¿no? Y gracias a eso también otros hermanos ya se han convertido, han venido al mensaje, y aquí estamos nosotros, gracias a esos hermanos, a lo que han difundido el mensaje, han trabajado. Y el otro día no veía el hermano Esteban, los hermanos, ¿no? Que han venido ya ancianos, pero yo los veo como guerreros, ¿no? Como veteranos, buena definición, sí. ¿no? Veteranos en la lucha, y ahí está. Les veo yo mi admiración siempre, ¿no? Y por eso tomo ese ejemplo he puesto, ¿no? Y yo veo de esa manera y agradezco, ¿no? También todo su esfuerzo de ellos. Y ahí ves la mano de Dios. Amén, ¿no? amén. La mano de Dios, cómo ha podido a esos hermanos humildes, ¿no? Cómo les ha dado esa inspiración, lo de la radio, lo de la música,
no sé, pues el Dios les daba esa inspiración en ese tiempo, porque si no me equivoco no tenían muchos mensajes como ahora, no había esa disponibilidad de la literatura, porque en esos años eso era, ¿no? La literatura, pero ahora hay información, bastante, pero en esos años no, pero aún así han hecho a sus hermanos, entonces, por eso yo los considero como veteranos. Muchas gracias. Y también aquí el pastor, ¿no? Aún todavía de pie, luchando. Entonces, igualmente, pastor. Gracias. Muy bien. Gracias, Carlos, por tu opinión, por tu aporte. Nos sorprende. Un buen resumen. Sí. Has dicho un aprendizaje, que estos son los primeros padres que dan ejemplo y han permanecido hasta estos momentos, ¿no? A ver, también yo quisiera hacer algunas partes importantes que yo he podido rescatar, digamos, de todos los hermanos que hemos ido entrevistando. Creo que, querido pastor, como también Carlos, ese año de 1974-75 se ha marcado un hito aquí en La Paz, Bolivia, ¿no? Amén, sí. Gracias. Esto también tenemos que ser claros en enfatizar que hubo un hombre que también Dios ha utilizado, era el hermano Félix Aguilar, sí, quien con valentía ha, digamos, difundido el mensaje de la hora a través de la radio, ¿no? Varias radios. La principal radio que él había, como se puede decir, contratado, adquirido un espacio, ha sido la radio Agustina Espiazo. ¿Quién habla aymara? Sí, más que todo de origen aymara. En ¿no? idioma aymara. De idioma aymara. Para todo el pueblo aymara que acá en Bolivia, acá en el departamento de La Paz, que tiene 20 provincias, y sobre todo el Alto tiene esa característica, que los hermanos del área rural siempre vienen acá, ¿no? Emigran, van, o sea, en la ciudad del Alto es la confluencia de área rural y con la ciudad. Es una fusión, ¿no? Una fusión, ¿no? Entonces, justamente ahí tuvo que hermano Aguilar trabajar y hubo una respuesta positiva, ¿no? Porque anteriormente estábamos hablando que el mensaje quizás ha llegado a Santa Cruz, a Sucre, ¿no? Creo, papá. Sucre, sí. Santa Cruz, hacia diferentes departamentos, Cochabamba. Sí. Claro, en esos han recibido, pero acá en La Paz ha sido el donde más acogida ha tenido el mensaje hasta ahora, sí. ¿no? Y entonces es un suceso, queridos oyentes, importante que se ha dado en esos años. Como dice el mensajero, a veces un hombre, en este caso un hijo de Dios, tiene que dejar huellas en las arenas del tiempo. Y justamente ha habido una huella, ¿no? Exacto. Y eso es lo que estamos recordando y difundiendo también a nuestros oyentes. Y eso sería, por ejemplo, un resumen. Como decía Carlos, que la manera de adorar, digamos, en esas épocas era diferente. Cuando vino el mensaje, bueno, ha habido un cambio, una revolución, las palmas, la manera de dirigir, un culto, una adoración a Dios era ardiente, ¿no? Donde Dios tiene... Con mucho gozo. Con mucho gozo. Inspiraba, bajaba su espíritu. Y los músicos, por ejemplo, hemos entrevistado al hermano Hugo Salinas, dice que cuando tocaba, cantaba, como que la iglesia temblaba. Había ese espíritu. Entonces, también damos, como podemos decir, damos esas gracias a esos músicos que agarraron ese instrumento maravilloso. No, a mí también me gusta el acordeón. Tiene su color, ¿no? Su característico color, sí. ¿No? Es un instrumento maravilloso cuando tocan y el pueblo de Dios canta, adora a Dios. También, como Carlos, hermano pastor, decía, las vigilias,
¿no? Y en esas vigilias había adoración, ¿no? A Dios, y Dios también bajaba, y el pueblo de Dios se gozaba, y nunca se cansaban, eso también nos dijeron, ¿no? Y también hermanos que trabajaban, ¿no? Hacían un sacrificio, sí. iban. Es Entonces, impresionante, ¿no? había esa entrega a Yo Dios. creo que la unción, ¿no? Exacto. Unción, Unción. o yo me imagino cuando iban, yo creo que salían con más fuerzas, ¿no? Exacto. Porque hablando naturalmente, yo que recuerde, en el colegio y en la universidad es donde sí hice amanecer, digamos, haciendo tareas. Pero de ahí en la mañana, claro, obviamente me tocaba ir al trabajo y bueno, es terrible ir, Exacto. pero me imagino que como contaban, ¿no? Los hermanos iban más bien con más fuerza, alegres, contentos, llenos del Espíritu, yo Llenos creo. del Espíritu. Amén, así era, Carlos. Entonces, así Es es, un pastor. hecho importante. Perdón. Siga. Que estás cortando querido un pastor. poquito como estamos llegando a esta partecita en resumen acerca de las vigilias, ¿no? Vigilias, dice la Biblia, por ejemplo, en Salmo, en el Antiguo Testamento, Salmo 90, verso 4, dice así: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Bueno, esto de las vigilias, en el Antiguo Testamento también hacían vigilias. Y el hermano mensajero, nuestro hermano Branham, en un mensaje titulado El rapto, cuando predicó, dice: en el Antiguo Testamento había en una noche 3 vigilias. Se empezaba desde el primero, desde las 9 de la noche hasta medianoche, una vigilia. De medianoche hasta las 3 de la madrugada, otra vigilia, serían 2 ya con eso. De 3 a 6 de la mañana había otra vigilia, o sea, en la noche dice que había 3 vigilias, ¿no? Entonces aquí la Biblia dice que había vigilias, ¿no? Bueno, pues de repente, hermano Aguilar fue inspirado por eso sabe Dios, ¿no? La cosa que ni yo mismo sabía, porque yo he estado casi 8 años en la iglesia Profecía, porque yo empecé ahí, ¿no? Servir a Dios, ahí acepté en esa denominación. Entonces, cuando llegué a este mensaje por los años 74 a Villa Bolívar, escuchando la radio Espiazo, entonces para mí era una sorpresa y también era una alegría, una bendición, ¿no? Estas vigilias. Aunque nosotros no hacíamos en esos años 3 vigilias como en el Antiguo Testamento hacía. Nosotros solamente hacíamos 9 a 12, ¿ya? Después, desde 1:30, hacíamos hasta 3 de la mañana, 3:30 de la mañana. Ahí se acababa, solamente 12. Sí. Impresionante. Entonces ya teníamos que descansar. Y otros, bueno, como ya a las 4, 5 amanecida, entonces uno trabajaban lejos, tenía que irse nomás directo, ¿no? Una curiosidad. ¿Esas vigilias hacían en la iglesia Claro. o en algún hogar de algún Bueno, hermano? O cómo? Ya, a un principio, como se ha empezado este mensaje en Villa Bolívar, estaba en la casa del hermano Lorenzo Quispe, ¿no? Así hemos dicho, ¿no? Ahí se ha empezado porque, como por ejemplo, esos hermanitos invitados dijeron, el otro dijo, solamente había 15 hermanos. Hugo Salinas creo que dijo, no sé, 17, no sé, algo por ahí, ¿no? Y yo también, cerca más o menos, esa cantidad no llegué, pero estaba en un cuartito así. Pero cuando ya se ha construido la iglesia, entonces hacíamos en la iglesia y a un principio en la casa del hermano Lorenzo Quispe, en su casa hacíamos, ¿ya? Entonces, medianoche después de terminar la primera vigilia. En esa vigilia, ¿qué se hacía? Un servicio de culto, pues, un servicio de culto. Ahí se empezaba con oración, con alabanzas, y luego el mensaje, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, eso era una vigilia. Claro que vigilia es vigilar o vigilante de noche, ¿no? De noche, ¿no? Ahora, si era de noche, ¿había luz eléctrica en esos años? Sí, en ese lugar había, gracias a Dios, había Ya. en ese lugar. Entonces, bueno, pues cuando ya había el tabernáculo, entonces ahí estábamos en el tabernáculo también, la vigilia. Así se hacía. Y también algunas veces
invitaban a algunos hermanos, al hermano Félix, hermano, yo tengo una sala, quisiera que me visiten y podemos hacer una vigilia, ¿no? Por ejemplo, Domingo Apaza, que vivía aquí en Tupac Katare, más o menos por ese sector, tenía una sala grande, ahí me recuerdo casi 2 veces hemos hecho vigilia en su casa. Había un hermano, no me recuerdo en este momento su nombre, era panadero, ¿no? Tenía su horno, su sala grande, recogía, entonces ahí, eso estaba más o menos por, creo que es ahorita Santiago primero, más o menos, por ese sector era, ¿no? Tenía su panadería. Ahí, ahí hacemos vigilia, ahí es donde Malaquías 4:5 lo ponemos en su aymara, porque era simplemente español esa alabanza. Entonces, en esa vigilia aportó un poco Armando Flores, aportó otro poco Chauca, aporté también yo, ¿no? Entonces, así, ¿cómo se puede decir? Traducimos ya en idioma aymara esa alabanza, ¿no? Malaquías 4:5 se ha cumplido esta edad. Eso. Entonces, acá... Ha sido una inspiración. Una inspiración, Una claro. inspiración. En esa vigilia. Sí. Estrenamos, Armando Flores hacía papelitos y no sé, algunos hermanos más repartíamos, ¿no? Esas hojitas a mano escrita. Entonces estrenamos, su aymara más cantamos. Desde ahí ya se canta esa alabanza. Así, entonces, eso eran las vigilias. Pero eso también es bíblico, no es fuera de la Biblia, ¿no? Era realmente una bendición, más que todo para mí, ¿no? Era una bendición. Yo he asistido en muchas vigilias y en esas vigilias siempre Dios nos hablaba, la palabra, un mensaje profundo, un mensaje que nunca habíamos escuchado, ¿no? Entonces, realmente era de mucha bendición. Por eso venían cantidad de hermanos a la vigilia. No importaba, ¿no? El sueño, no importaba si hay que desvelarse. Lo importante era, claro, presente y alimentarnos más que todo, ¿no? Con la palabra de Dios, sí. ¿no? La palabra de Dios es lo que alimenta, pues, al alma, ¿no? Nos da gozo, nos viste. Entonces, eso era realmente en esos años. Y quizás ahora en estos últimos años ya no lo estamos haciendo eso, pero escuchamos también por ahí, ¿no? Algunas denominaciones creo que hacen también a la vigilia. Escuché, ¿no? Pero nosotros ya no, como también nuestra iglesita ya está en el centro, y creo que es un poco el ruido, todo eso. No queremos molestar también ya a los vecinos, ¿no? Por esa manera, bueno, tenemos nomás cultos de día, ¿no? Querido, así era sí, Ángel qué bien, y Carlos, ¿no? Y oyentes bueno, también. ¿no? Ya. Sí. Que algunos momentos especiales también podemos recordar, pero que algunos hermanos tenían sueños, ¿no? Se soñaban. Sí, correctamente. Había, eh, por ejemplo, hablando de sueños, ¿no? Eso también es bíblico, ¿no? Porque la Biblia, por ejemplo, José soñaba, interpretaba, etcétera, ¿no? Entonces, habían hermanos que veían incluso visiones. Por ejemplo, había un hermano que decía, hermanos, yo he visto en el púlpito, el hermano Aguilar estaba levantando la mano orando, pero era fuego, sus manos eran fuego, así, ¿no? Como sangre, más o menos así. Bueno, eso yo no sé exactamente qué significaba, ¿no? Decía ese hermano. Ahora, habían también otros hermanos que soñaban sueños, pero a veces estos sueños también hay que pues traerlo, ¿no? Al Orim y Tumim. Claro, Antiguamente lo llevaban a Orim y Tumim porque el sacerdote tenía eso, llevaba en su pectoral. El que soñaba, pues cuando es verdadero de Dios, entonces el Orim y Tumim eran piedras, ¿no? Las 2 piedras. Claro, entonces eso daba destellos. Si era verdad, daba destellos. Entonces eso quiere decir, ese sueño era de parte del Señor. Ese sueño era verdadero. Pero había también el que interpretaba esos sueños. Entonces ahí eso era una bendición también de parte del Señor, ¿no? Ahora, hay sueños también donde, bueno, yo soñé, dicen, cuando ponían el Urim y Tumim y no destellaba, ese sueño no era de Dios. Entonces, de la misma manera también había, pues acá en esos años, ¿no? 74, 75, que algunos soñaban. Hay bastantes sueños, pero como que no destellaban, ¿no? Porque el Urim y Tumim en este tiempo es el Antiguo, el Nuevo Testamento, entonces se puede probar con la palabra. Porque también la Biblia dice, si el sueño se cumple, eso es la verdad. Entonces eso ese don, el que sueña, eso hay que cuidar. Pero si uno sueña, pero si no se cumple, entonces eso no es de Dios.
también eso hay que pasar por alto, ¿no? Así, claro que había sueños, sí, había, Sí, bueno. que soñaban algunos hermanos, otros habían visto que salían las palomas, etcétera, ¿no? Así, querido Ángel. Bueno, siempre Dios, cuando el pueblo de Dios está cerca de Dios, siempre hay señales y maravillas, ¿no? Entonces, eso es lo que también pasó en ese primer tabernáculo cuando llegó el mensaje. Bueno, vamos a escuchar una alabanza más a los estudios. Vamos a rogar que nos deleite una alabanza más de esos del primer tabernáculo, como alababan a Dios, ¿no? Adelante, estudios. Seguiremos desglosando esta parte importante de lo que fue ese hito histórico del primer tabernáculo del mensaje de Malaquías 4:5. Yo me imagino, querido pastor, querido hermano Carlos, que la ceja los días domingos en las mañanas, que hartos hermanos iban directamente al primer tabernáculo con sus grabadoras. Algunos tenían en su solapa el rostro del profeta, ¿no? ¿Cómo iban, no? Con ese deseo, esa emoción. Era así, querido pastor, Sí, sí. de todas las provincias, de todos los lugares, así salían, ¿no? Correcto. Bueno, esto era pues realmente, ¿cómo podemos decir? Lo que nunca había sucedido, ¿no? Además, en esos años, Ceja todavía era un poco vacío, no era como ahora en 2020 conocemos, ¿no? Edificios, casas de piso, no. Eran casas pequeñas siempre, las calles empedrado, algunas calles de esos lugares todavía era tierra, ¿no? Tierra era. Entonces era muy notorio, muy notorio. Solamente la avenida que actualmente es 6 de marzo, camino a Oruro, ¿no ve? La única avenida era un poco asfaltada, ¿no? Eso era. Y era más angosto, más angosto. Entonces, había un colectivo que iba color verde,
creo que era Villa Victoria, sindicato Villa Victoria, pero no me recuerdo en este momento qué número llevaba, no me recuerdo. Solamente el único colectivo que iba desde La Ceja más o menos a Otita es Aduana más o menos, hasta por ahí era su parada. Ese colectivo era pues lleno, colgado iban, y llegaba a la parada lleno, y toda la gente eran creyentes, toda la gente, Carlos, todos los pasajeros imagínate. eran creyentes, bajaban ya directo a Villa Al Bolívar, tabernáculo. al tabernáculo. Y no había movilidad, pues porque cada media hora ese colectivo iba. Entonces, como no hay, Todos. tenían que ir a pie, ¿no? Mm. Ahí eran grupos de 5 personas, grupos de 8, hasta grupos de 10, ¿no? Y era pues bien notorio con su grabadora, haciendo cantar estas mismas himnos, ¿no? Y así, los hermanos, grupo, así. Era pues impresionante, ¿no? La gente en ese tiempo, los que amaban a Dios, ¿no? Como realmente era una alegría de poder ver preciosos hermanos con caras relucientes, felices, alegres, ya para poder llegar rápido, ¿no? Porque el que se atrasaba pues tenía que quedarse de pie alrededor de las ventanas, afuera, porque era llenísimo, llenísimo. La iglesia ya no había espacio. El que madruga, pues agarraba los primeros asientos. Lugares. Sí, primeros lugares. Así era, querido Ángel, Qué ¿no? interesante, Carlos ¿no? también. Sí. Bueno, como Carlos en ese tiempo todavía no ha nacido. ¿Qué te parece? No, increíble, increíble, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí. Es que me imagino, digamos, si la movilidad venía de media hora, digamos, esperaban, me imagino que una mayoría de eso eran todos los hermanos de creyentes yendo a Villa Bolívar, Claro, sí. ¿no? Sí. Bueno, es más, comentaban eso en algún hermano, ¿no? Sí, ¿no ve? No se decía eso y tocábamos en la misma movilidad, hacían tocar los himnos o el mensaje. ¿Y Entonces, tú has conocido los colectivos de esas épocas? sí, 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 sí. Eran grandes, pues. Hay ¿no? grandes, o sea, bueno, eso No, era el después- transporte, ¿no? El transporte, transporte ¿no? de ese Después sí ha tiempo. habido micros que son la Poco- mitad del colectivo, creo, el micro. Sí, Pero generalmente el los colectivo buses. de buses eran grandes. Sí. No sé, papá, ¿cuántos en un bus de esos cuántos pasajeros entraban? Sí. Yo creo que ha debido entrar más de 40, porque en micro es 30 y algo más nomás. El micro era, después apareció micro, Claro, entonces después, era ¿no? más corto. Pero en los colectivos antiguos, con lo que todavía iban colgados, de repente hasta 45, algo más. Sí, debe ser 40 más. puede ser, Sí. ¿no? Claro, Porque- colgado pues iban, ¿no? Tenían que colgarse en ambas puertas, porque tenía ambas puertas, adelante y atrás. Claro, ¿No? sí, eso. Eso también Y- recuerdan los bautizos, ¿no? Claro, Bautizos. sí, sus bautizos. Bautismos. Ajá. Hablando de los bautizos, papá, ¿cómo más o menos cuántos así de esos colectivos sí habrán sabido ir esas veces, ¿no? Han de ser unos 2, 3, 4, ¿no? No, unos 5, 6 colectivos, así se llaman. De esos grandes. Claro, los que se bautizaban nada más eran 80, 70, algunas veces 40, y los que acompañan, no, pues eran No, pues, hace bastante. varios colectivos que íbamos, ¿no? Así era. Realmente era un tiempo Maravilloso, ¿no? maravilloso. Maravilloso. que Tiempo Dios- de oro sería, ¿no? Más o Pues, menos sí. así, sí, más o Una menos época así. dorada. Dorada. Dorado Sí, del mensaje. Sí, así era realmente, ¿no? Así como la Biblia dice, ¿no? Mateos capítulo 24, verso 12, 13, por ahí está. Claramente dice, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, muchos se enfriarán. Claro, eso es. No. Yo creo que estamos viviendo en esos tiempos donde la maldad se ha multiplicado y se está multiplicando. Y muchos se están enfriando, Así muchos, es. muchos. Y también en Mateo 7 creo que está escrito que la puerta es muy angosto, el camino es estrecho, etc. Muchos desearán entrar, pero no podrán. Pocos serán los escogidos. Creo que estamos llegando a esos tiempos, Sí, eso sí ¿no? es. Porque el corazón de mucha gente ya está endurecido, ya no siente, ya no hay ese sentir de Dios, ¿no? Por lo menos asistir al culto, servir a Dios, ya está bajando, así como dice la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Pero en esos años no, la gente realmente estaba Dispuesto, ¿no?
con esa sed, con ese hambre, exacto, ¿no? sí. Al menos este mensaje, ¿no? Este mensaje, aún los evangélicos que habían seguido 10 años, 15 años en otras iglesias, pero este mensaje los ha impactado a ellos, Exacto. ¿no? Por eso, inclusive pastores, ¿no? Muchos pastores de algunas denominaciones llegaron a este mensaje, ¿no? Llegaron. Entonces, eso era realmente, ¿no? Es recordar eso, pues, es una alegría, ¿no? Claro. Para los hermanos de esta generación, ¿no? Para los creyentes de esta generación, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Así La era, así historia. era, sí. Ya un poquito adentrándonos a los que en esos momentos Dios ha utilizado como vasos, como hombres que ayudaban, ¿no? En primer lugar, líderes, ¿no? En primer lugar, digamos, el que se ha destacado es el hermano pastor Félix Aguilar, ¿Correcto? ¿no? Sí. Y luego venía el hermano Víctor Quispe, que hace días que su... Más ¿cómo era? más cercano a Aguilar, y yo he conocido cuando llegué primera vez, Natalio Nina. Ah, el hermano Natalio Nina, como mano derecha, su ministro siempre. Él a veces trabajaba de esta manera. Aguilar predicaba en la mañana y Natalio predicaba en la tarde, ¿no? Así, intercalaba. Qué bueno. ¿No? Después también el que colaboraba con la movilidad para movilizarse es lo que estás mencionando, el hermano Víctor Quispe. Sí, tenía su moto, ahí siempre lo llevaba, ¿no? Hasta la radio, subía, así, ¿no? Qué interesante. Así, Qué bueno, tenía ¿no? su moto. Él era, Casi un equipo. claro, él es el que cumplía llevando al pastor, ¿no? Transportando. Ahí atrás tenía su pequeña carga donde estaban las grabadoras, los cassettes, todo lo que se necesita, ¿no? Para la radio. Así. Sí, Diga, ¿no? ¿no? Sí, Sí. sus hermanos. Pues, luego también podemos recordar el hermano Melquiades Chauca, ¿no? Que Después también ya, ayudaba, ¿no? En después algunos ya cantos. vinieron ya hermano Melquiades Chauca, Hermano Armando Flores. Armando Flores, Usted mismo pastor, Enrique ¿no? Limachi, sí, Lindo yo Moreira. también. Sí. Y otros, ¿no? No me recuerdo muy bien los Johnny nombres. Quispe, creo que también, Johnny Quispe, claro. Johnny Quispe también era un pastor. ¿no? Él también ya estaba ahí con nosotros. Se Así incorporaba. poco a poco, como te digo, ¿no? Y ya pues ya faltaba espacio en el tabernáculo. Teníamos que ir para algunos domingos con carpa, ¿no? Hacia adelante. Sí. A las ventanas, a ambos lados, derecha e izquierda, alrededor estaban los hermanos porque ya no había espacio, ¿no? Así nomás era en esos tiempos, realmente era un tiempo de mucha bendición. Maravilloso. Y también no nos podemos olvidar del que hacía cantar, ¿no? Hermano Eusebio. Su apellido no sabía, ¿no? Bueno, fotógrafo, ¿no? Creo claro, él tenía su puesto para sacar fotos, ¿no? En el San Pedro. Ya. Esos cámaras antiguos, yo digo nomás, ¿no? Como nariz de elefante, ¿no? Que se estiraba y se tapaba con una tela negra o guindo. Así ellos creo que hacían, revelaban, ¿no? Las fotos. Blanco y negro, no había colores, blanco y negro. Entonces él tenía su puestito de fotografía en la Plaza San Pedro. Eusebio se llamaba él, dirigía tremendo, este hermano tenía una buena voz. No me recuerdo su apellido, pero era Eusebio. Amén. Después también recuerdo era un tal Santiago. Creo que este hermano trabajaba en base aérea, ¿no? Base aérea, creo que era panadero, si no me equivoco, ¿no? El hermano mismo, pues Félix Aguilar era peluquero, ¿no? Él era peluquero de los conscriptos. Félix Aguilar trabajaba en la base aérea, el pastor, ¿no? Ahí trabajaba él. Pero cuando ya la iglesia rebasó, entonces ya él creo que se ha retirado del trabajo para atender la obra, ¿no? Pero a un principio, cuando yo estaba, él me dijo que él trabajaba ahí, como peluquero. En otras palabras, el pastor Félix Aguilar, su profesión era peluquero, ¿no? Pero trabajaba ahí en la base aérea. En cuanto del hermano Eusebio, por ejemplo, en unos de las cintas que he escuchado, dice pues, hermanos, yo en estos momentos cuando canto quiero ya danzar. Amén. Van a disculpar, hermanos, quizás ya voy a danzar así, ¿no? Qué manera de dirigir, ¿no? Al pueblo emoción, de Dios, pues, ¿no? emoción, alegría, Sí. gozo, ¿no? Sí. Y también la unción bajaba, ¿no? Sobre estos hermanos que dirigía. Claro. Francisco Nina, por ejemplo, también era otro que dirigía, que he conocido, un hermano tremendo, ¿no? Francisco Nina, ya ha partido, pues. No, yo creo que todos estos hermanos ya han partido, por ejemplo, Natalio Nina, todos ya han partido.
¿no? Sí, ya está Y en muy la poquitos, presencia, ¿no? ¿no? De esos años, ¿no? De esos años. Bueno, Bueno, no sé si podríamos escuchar la voz del hermano Félix Aguilar, Sí, ¿no? Sí. porque Controles, por favor. Queremos oír al pastor del primer tabernáculo de Malaquías con 5, hermano Félix Aguilar. Amén. Entonces, hermanos, o cambio al ya voluntad, cambio hermano, mis amigos por él, te vas a negar con la culpa ni atrás, hermano, o para que aparezca tu falso mensaje, ahorita te aparece hermano. Amén. Porque hermano, Biblia correctamente, te catas que te now, razonan que esto estaba hermano, escudriñad pues las escrituras. Amén. Parece que vosotros en ella tenéis la vida eterna. San Juan 5:39. Amén. Pues lo que se uñequipaña, escudriñaña, maetaña, texto por ustedes, acuadraña, confrontaña. Entonces, con ambas parlas cataña. Gloria a Dios, hermano. Sí, hermano. Entonces, ¿cómo acá? Octavo pase. Hemos escuchado la voz del pastor Félix Aguilar. ¿Cómo desenvolvía, no? Sí, Yo veo, tenía ese don claro. de enseñar, ¿no? Sí. En el idioma originario, el aymara. Aymar. Y eso es, y con ese don que Dios le ha dado, ha podido, pues, a muchos hermanos de las diferentes denominaciones, ha podido llamar la atención, ¿no? Claro, Y sí. de esa manera conquistarlos para el reino de Dios, en este caso, ¿no? Gloria a Dios. Sí, esa prédica que acabamos de escuchar es en el tabernáculo. Ahí están los hermanos, ¿no? Ellos decían amén, ¿no? A la palabra, los hermanos. En ese tiempo no había vergüenza, ¿no? El que entiende, los hermanos que entienden la palabra, siempre decían amén, gloria a Dios. Así, ¿no? O sea, era dinámico, los cultos eran Atentos, realmente escuchaban con atención. de mucha bendición, ¿no? Botaban lágrimas, incluso cuando cantaban, incluso cuando escuchaban predicaciones. A mí mismo me pasó eso, ¿no? A mí mismo. En una prédica, cuando predicó acerca de las águilas, ¿no? Como que yo estaba volando en ese tiempo, Amén. en esa mañana del culto, Amén, ¿no? amén. Glorificando a Dios, agradeciendo, ¿no? Bueno, así realmente Dios nos tuvo en esos años. Ya ahora no quiere decir que eso se quedó ahí, ¿no? Aún todavía Dios seguir, ¿no? nos continúa bendiciendo en este glorioso sí. mensaje, querido Ángel. Amén. ¿No? Qué bendición, Carlos. ¿No? sí, es tremendo esas historias, digamos, ¿no? Sucesos que han sucedido en esos años y esos líderes, ¿no? Y peculiarmente para mí mencionaba al hermano Melquiades Chauca, que era militar. Sí. Esa es para mí, ¿no? Una peculiaridad, porque muy pocos, creo, militares o policías, digamos, están en la parte religiosa, digamos, aceptando el cristianismo. Es muy, muy difícil, pero eso es muy... Dios le ha acogido. Sí. Sí, para mí mismo era un poquito sorprendente, ¿no? Porque un domingo entró, ¿no? Al tabernáculo ahí, con su uniforme, con su buen aguindo del ejército, ¿no? Su oficial, pues, Melquiades Chauca. Ahí estaba, sentado, escuchando la palabra. Y había otro hermano más, pero no me recuerdo en este momento cómo se llama. Había otro también del ejército. El coronel Medrano de Cochabamba, después conocemos, ¿no? Coronel, que había estudiado junto con coronel Banzer, ¿no? Él decía, no, Banzer todavía era un alumno inferior, decía él, ¿no? Me dijo también que en ese tiempo, coronel Domingo Medrano de Cochabamba le había entregado 7 edades, 7 sellos, palabra hablada, todo completo, del 1 hasta el 24, ¿no? A coronel Hugo Banzer Suárez. En ese entonces, ¿no? En esos años, ¿no? Era presidente todavía, pues él. Sí, Era coronel. Claro. Después ascendió a general, ¿no? Creo que estando en la presidencia casi 3 años, creo que recién ascendió a general, ¿no? Bueno, así había hombres realmente también que estaban preparados, ¿no? Ahí habían hermanos profesionales, etc. Qué impresionante, ¿no? Dios ha acogido. Claro.
a todo tipo de Sí, personalidades. Qué bueno, qué alegría escuchar. Sí, otro hermano que, bueno, he tenido la dicha de conocerle, el hermano Natalio Nina, ¿no? Nina, Natalio Nina, Natalio que Nina. gloria esté, ¿no? Sí, Porque sí, él también he escuchado sus prédicas, su entusiasmo, su humildad, Sí, ¿no? Porque yo lo conozco un poco de cerca. Mm. Siempre le ayudaba también al pastor acá. Entonces, un hermano, bueno, con ese don de servir a Dios. Qué bueno. Sí, qué Natalio bueno. Nina realmente era un precioso hermano. Él tocaba guitarra, tocaba también acordeón, hacía cantar, dirigía algunos de sus cantos y también predicaba, ¿no? Predicaba también en la radio, ¿no? Realmente era un siervo Muy útil, muy servicial. muy servicial, muy útil. Estaba presto para poder hacer cualquier No, cosa para el Señor, qué bueno, ¿no? qué bueno. Dios le bendiga. Dios se lo ha recogido, ¿no? Muy joven, ¿no? Muy ¿No sabe joven. cuántos años? Más o menos calculo unos 30, 35 tal vez, con esos años ha Muy recogido el joven, Señor. muy joven. Joven se fue, joven se fue, hermano Natalio. Que Dios le bendiga, ¿no? Yo lo he conocido joven, soltero, Mm. creo que con sus 25 años me parece, Ay, ay, más o menos. Entonces yo soy testigo cómo se ha casado, todo eso. Se ha casado él en Villa Bolívar, ay, de Bolívar. cuando todavía no había el tabernáculo, sino estábamos en la casa del hermano Lorenzo Quispe, ahí se ha casado, fue celebrado ahí en esa casita. Félix Aguilar lo celebró, ¿no? Su boda, Qué bueno. ¿no? Del hermano Natalio, pero ya está en la presencia del Señor. Dios le bendiga. Sí, ¿no? era Hermano. realmente una ayuda, una pieza importante en esos años. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, pastor. Podemos escuchar un canto más, una alabanza más a Dios Gloria al de Señor. ese primer tabernáculo.
Gloria a Dios, ese canto, bendito es el nombre, santo es el nombre. Amén, amén. Ese nombre, querido pastor Carlos, tiene poder, ¿no? Jesús es el nombre, dice, ¿no? Gloria a Dios, esa alabanza. Seguiremos desglosando esta hermosa historia, cómo ha sucedido, cómo eran esos años de 1974-75, con la primera iglesia de este mensaje. Amén. Y esa primera iglesia, creo, querido pastor, ha sido pues el semillero, que a partir de eso, como pastor, como primer pastor, es el hermano Félix Aguilar. Y de ahí han ido saliendo como avanzadas, podríamos decir, ¿no? Menos así, sí. Primero, digamos, hermano Johnny Quispe, que ya ha abierto su pequeña iglesia en Alto Tacahuare, ¿no? Y Villa Copacabana. Correcto. Luego, hermano Melquiades Chauca y hermano Armando también abrieron otra iglesia, otra iglesita, ubicada en Alto Lima, ¿no? Correcto. Y luego usted, querido pastor, hermano Pastor Lino Mollericona, inició su ministerio en este mensaje en la zona 12 de octubre, sí, en de la ceja del Alto. Más abajo, ¿no? Sí. Este lugar era céntrico casi. Sí, por ahí, sí. Y en la casa del hermano Juan Lina, ¿no? ¿Qué podemos decir, querido pastor? ¿Cómo podemos un poco más ampliar sobre esta parte? Ya entrando ya a la, ¿cómo se podría decir? Ya a la diversificación del mensaje, ¿no? Con otros líderes también. Claro, claro. Bueno, realmente cuando los hijos de Dios se acercan, se entregan más a Dios, el diablo también no duerme, ¿no? No duerme. Entonces, bueno, pues de repente apareció alguna doctrina un poco desviado, digamos, del mensaje. Eso ha sido una pequeña causa, podemos decir así, ¿no? Una causa de lo que, bueno, y por otro lado también la afectación de la aduana, ¿no? De la aduana. Entonces, quizás el terreno, a un principio se decía que ese terreno era un documento legal, todo eso, pero después, bueno, las leyes también son leyes, ¿no? Cuando no estaban tan buenos los documentos de la iglesia. Entonces, de esa manera ya la aduana afectó porque todo eso había sido de la aduana, ¿no? El terreno. De esa manera, bueno, se ha demolido y también ha habido como el diablo es astuto. No deja, ¿no? Entonces, por todas esas circunstancias, bueno, ha habido, como hace rato has dicho, eso era exactamente así, ¿no? Johnny Quispe ya abrió su iglesita por Tacagua y también tenía un tanto por Villa Copacabana. Yo creo que atendía a esos dos lugares, él predicaba en esos dos lugares, pero con el mensaje. Y luego, bueno, Armando y el que Chauca en el Alto Lima. En Alto Lima, ¿no? Sí, y mi persona también, juntamente con el hermano Natalio Nina, estábamos en 12 de octubre, ¿no? Con Natalio Nina. Y así, bueno, pues Dios seguramente ha querido de esa manera y así un poquito ya, un poquito a distintas zonas ya el mensaje se ha expandido, ¿no? Sí. Bueno, yo veo que, bueno, como toda historia, tiene un desenlace, ¿no? Sí. Toda una historia, y como estamos haciendo el resumen, no podemos dejar de lado, ¿no? Esa parte, ese desenlace, que, bueno, está en la Biblia, ¿no? En Eclesiastés, si no me equivoco, dice donde hay tiempo, ¿no? Para adorar, para cantar, hay tiempos. Tiempo para todo. Tiempo para todo. Entonces, yo creo que ese ciclo ya ha terminado, yo creo, en ese tiempo. Se ha cumplido y había la necesidad de que, bueno, pues se expanda de ahí a otras iglesias y poco a poco otras zonas.
Entonces, yo creo que tenía que suceder, ¿no? Como decía, toda historia tiene un desenlace. Entonces, pero ahí y es donde cada líder me doy cuenta que ha tomado, ¿no?, su rumbo y a expandir el mensaje. Ya a trabajar, ¿no? Sí. Ya para expandir. Perdón, no solamente se ha expandido así en 2 o 3 zonas, también ha avanzado a las provincias. Ahí estaba en Tiwanaco, casi en el pueblo, ¿no? Tiburcio Javier era el líder, el pastor en ese tiempo. También avanzó un poco más allá, provincia de Ingave, comunidad Andamarca. Andamarca estaba Gervasio, ¿no?, un hermano Gervasio, que estaba liderando. Y todavía sigue avanzando a San Juan de Bancollo. Tomás Aruquipa, él era el pastor en ese tiempo, ¿no? Y así, y también a Machaca, esos de Machaca, calle arriba lo llamaban, un tal Yankee, no me recuerdo el apellido Yankee. Él también estaba liderando, ahí tenía un grupito. Así sucesivamente, al lado de, ¿cómo se llama? Carretera Oro también, Achica, Leonardo Quispe también estaba por ahí. Hasta Chunchucoro, en ese lugarcito había también otra iglesita, no me recuerdo ahorita su nombre, el hermano. Así, ¿no? Poco a poco se ha expandido, ¿no? Eso es lo que es, pues, la voluntad del Señor, como decía Carlos, ¿no? Todo tiene tiempo. Sí. Entonces, pues ahora era el tiempo cuando se expande, ¿no? Y Dios también me ha ayudado a mí para que pudiera todavía llevar hasta Perú, ¿no? Hasta Perú el mensaje, ¿no? Entonces, allá hay tabernáculo. Juan Romero Estrada, ¿no? Él era un, ¿cómo podemos decir? Un director, ¿no? Claro, de la escuela pública, ¿no? Pública, claro, era un director. Pero amó este mensaje. Claro, amó este mensaje, recibió este mensaje y se bautizó. Entonces, Dios levantó a él como un líder, ¿no? Por eso hay una iglesia hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy, aunque el hermano Juan ya fue recogido también por Dios, pero ahí está otro hermano, otro siervo, ¿no? Que está adelante. Así, poco a poco avanza. Bueno, hablando, digamos, en esos años yo mismo, ¿no? Pensaba que, bueno, acá solamente nosotros en Villa Bolívar. Y bueno, después avanzó un poco así como estoy diciendo, ¿no?, a distintas zonas, a áreas rurales. Pero hoy, ¿no? 2020, mira, tenemos hermanos mundialmente en este mensaje, ¿no? Claro que esos hermanos no son nuevos, también muchos han sido desde esos años, pero no nos contactábamos, ¿no? No había medios como hoy tenemos, ¿no? No teníamos, aunque ya esos hermanos también, igual que acá en Bolivia, ellos realmente recibieron en Chile, por ejemplo, en Argentina, en Perú, Lima, Perú, ¿no? Entonces, bueno, gracias a estos medios que tenemos ya nos contactamos. Entonces, ahí entendemos de que realmente la iglesia, la novia, es mundial. Universal, eso es la palabra correcta, universal. ¿No? Ahí está en todo Sudamérica, Centroamérica. 5 continentes. Eso, ahí están, ¿no? Sí. De distintos idiomas. Qué maravilla, porque eso es la iglesia universal, ¿no? Universal, de donde se forma la iglesia, la novia, ¿no? La novia de Cristo. Eso es una alegría, ¿no? Saber eso. Gloria al Señor. Dios bendiga. No somos un fragmento aislado, No. sino somos parte. Claro. Pero yo digo, somos parte del todo. ¿Qué es ese todo? La novia, ¿no? Ese cuerpo. Claro. Sí, exacto. Sí. Qué bueno, pastor, querido Carlos, ¿no? Maravilloso, ¿no? Recordar. Sí. Ya. Y me da nostalgia. Que lo cierres, por favor, Ángel, no lo cierres. Sí, a mí mismo también, ¿no? Quisiéramos seguir desglosando, desenvolviendo, adentrándonos, ¿no?, a detalle. Por ejemplo, me hacía recuerdo el hermano que ya partido, Juan Romero. Él era joven, ¿no?, en esos tiempos. Sí.
Y bueno, a mí no me gustaba que venga mucho a la casa. porque, Qué bueno, porque, sinceridad. porque cada vez que venía, pues que nosotros en casa teníamos revistas, Biblias, historias, porque como les decía antes no había muchas cosas, imágenes, videos, sino eran literaturas. Teníamos revistas, ¿no? La historia de Jesús, la crucifixión, historias de Sansón, otras historias. Teníamos hartos libros. Sí, Y cada vez que el hermano... Papá siempre era, pues, Sí. estaba atento, ¿no? Sí. Iba a las, ¿cómo se llamaba? La librería. Librería. Y veía aquello que es importante para nuestra formación Espiritual, ¿no? espiritual. Ya pues cogía, traía a la casa. Sí. Y nosotros como niños estábamos disfrutando. Sí. Pero como estamos disfrutando, venía el hermano Juan Romero y se lo llevaba. Sí. ¿No? Nunca hemos tenido ya ese tipo de revistas. Sí. Ahora ya no existe. Y lo último había una revista de estudio. Sí. Explicados. Sí. No. Ya una última revista, por ejemplo, era la de Alberto. ¿No? Sí, creo que eran dos tomos o tres tomos. Tres tomos tenías. Sí. Entonces yo estaba leyendo la primera, la segunda, no, la primera. Y la segunda iba a leer, pero ya vino el hermano Romero, se lo llevó. ¿No? Entonces, bueno, así era, así eso me recuerda esa anécdota, ¿no? Entonces, pero anécdota. Pero era al final mi papá me decía, no, eso está llevando allá la palabra de Dios, sí. Claro, entonces siempre nos gusta también compartir, ¿no? No solamente eso, sino algunos cuadros que tenía también. Algunos cuadros también. Hasta que pintado, ¿no? Claro. Los hermanos Luques, ¿no? Claro. Águila, Eso. el profeta, ¿no? Dibujado con al óleo, creo que. Al óleo ellos dibujaban esos cuadros, ¿no? Se lo llevaba, bueno, pues le dábamos para que ellos también lo tengan, ¿no? Claro. Puedan difundir también. Y después también en esos años se usaba, cuando ya ha aparecido, esto es más después ya, cuando ha aparecido los cassettes, todo, ¿no? Ahí se grababa también los mensajes. Bueno, de esa manera también ellos un poquito han profundizado en este mensaje, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Creo que está en Mateos 10, dice el Señor, recibisteis de gracia, dad de gracia. ¿Sí, no? Entonces eso nos ayuda mucho. Si Dios nos ha dado por gracia, bueno, pues si hay una necesidad, hermano, llévate. ¿Sí, no? Eso era. Sí, también son lecciones. Claro, como ustedes eran pequeños, bueno, pensaban que el hermano ya, ¿qué vamos a leer ahora? Bueno, también es verdad, ¿no? Porque ya no podemos conseguir ese tipo de revistas didácticos de la vida de Jesús, el Antiguo Testamento, por ejemplo, cómo era Moisés, Josué, todos esos Era profetas, impresionante, ¿no? esas revistas, era en detallado, claro. ¿no? Ahora ya no hay pues ya no eso, hay. ya no hay en las librerías, ya no existe, ¿no? Claro, a veces también recuerda, ¿no? O no. Bueno, todo es para Dios. Sí. Eso me recuerda también el mensaje que predicaste en una ocasión donde decías que va a llegar el tiempo de la hambruna. Entonces, creo que estamos también en esos tiempos, ¿no? Donde no hay esa palabra eficaz, digamos, palabra. Es más superficial ahora, más. Y no solo en esa cuestión de las alabanzas también, ¿no? Mucho modernismo también ha entrado. Sí, eso está escrito en la Biblia, ¿no? Creo que está en el libro del profeta Amós, donde dice que en los últimos días habrá hambre, pero no hambre de pan natural, ni de agua, ¿no? Sino de oír la palabra de Dios. Por eso en estos tiempos muy poco hay la palabra de Dios en muchas iglesias, muy poco. No, a veces las iglesias están con cantos, quizás con algunos entretenimientos, a veces preparan ciertos kermeses y así, ¿no? Pero muy poco de la palabra. Estamos llegando a eso, ¿no? Pero eso está escrito en la Biblia. Estamos en estos tiempos llegando a eso. Pero gracias a Dios, yo creo que nosotros
por la gracia del Señor somos bendecidos. Tenemos, ¿no?, la palabra, el maná escondido, el alimento almacenado, ¿no?, el alimento para nuestras almas, porque el alimento del alma es la palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Entonces estamos agradecidos a Dios, ¿no? Queridos oyentes, quizás estamos en este resumen de cómo, ¿no?, llegó este mensaje a La Paz, Bolivia. Y quisiera decirle en este momento que ustedes levanten sus cabezas, porque hemos visto tantas señales, tantas cosas que está pasando en esta tierra. Ve la moral, ve la religión, cómo está, ¿no? ¿Cómo está la religión? En todo lugar está la corrupción, ¿no? En la política, en la economía, etcétera. Todas esas cosas están escritas en la Biblia. A eso estamos llegando. Y también Dios nos dice, cuando todas esas cosas vean, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Así que, hermano y hermana, hay que despertar, hay que despertar, hay que levantar nuestras cabezas hacia Cristo, ¿no? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿no? Querido Ángel, que esas cuantas palabras más. Qué bueno, querido pastor Carlos, una satisfacción. De esta manera, ¿no?, queremos cerrar este episodio. Como tú dijiste, Carlos, todo tiene su tiempo. No quisiéramos, pero a veces todo, como tiene todo su tiempo, hemos visto, hemos escuchado testimonios. Quizás muchos no conocían, ni nosotros, ni yo mismo, cómo llegó el mensaje, los acontecimientos, los hechos que ocurrieron en esos años. Hemos podido desglosar mediante este programa. Querido pastor Carlos, de esta manera cerramos este compartimiento tan maravilloso de lo que es cómo llegó el mensaje acá a Bolivia, especialmente a la ciudad del Alto, y qué hermanos dirigieron. Y gracias a ese hito histórico, hoy nosotros también somos producto de eso, y gracias a eso hemos amado y amamos este mensaje. Gracias, Señor. Y proclamamos para que siga adelante, porque el libro de los Hechos, la Biblia, tiene que seguir escribiéndose, eso dice, ¿no? Entonces, para mí, querido pastor, como Carlos, es un privilegio, ¿no?, haber compartido estos minutos sobre esta primera iglesia, primer tabernáculo, que recibió el mensaje de Malaquías 4:5. Ya cerrando el programa, querido Carlos, quiero agradecerte así públicamente, porque decir también a todos los oyentes que Carlos es mi hermano menor, ¿no? Yo lo llevo 4 años mayor. Mi hermano Carlos siempre ha sido inquieto en lo que es la cuestión de la amplificación, de los cables, de la parte técnica. Ese ha sido su hobby, ¿no, Carlos? Eso es, y desde pequeño. Y querido pastor, parlantes, para Dios, pantallas, todo, ¿no? Innovando, ¿no? Estar siempre ahí. Y con eso, querido pastor, creo que también ha ayudado mucho, ¿no? Acá mi hermano a la iglesia también ha aportado con esa parte de la amplificación. Y gracias a él hemos llevado las transmisiones de una manera excelente, y la convención que teníamos en la iglesia también, gracias a su apoyo, se ha podido llevar, ¿no? Amén. Y así públicamente, Carlos, te agradezco y decirte que Dios te bendiga, ¿no? Y pastor, no sé, algo puede agregar, ¿no? Bueno, sí. De mi parte, pues como estamos acá público, creo que muchos nos escuchan. Carlos, decirte que Dios te bendiga. Ángel también. Y por qué no, David, ¿no? David también está atrás de las máquinas. Juvenal. Juvenal también, es yerno, ¿no? Pero ahí está trabajando.
realmente, para mí personalmente, como padre, realmente estoy agradecido de que Dios nos haya llamado para que le sirvamos, ¿ya? Primeramente a mí, a mis 13 años de edad, ¿no? A mis 13 años de edad, acepté a Jesucristo. Ve, ahorita tengo casi 67 años cumplidos. Mire cuántos años son. Y ustedes, cada uno de ustedes han nacido realmente en este mensaje, ¿no? En este mensaje. Eso realmente para mí es una alegría, una bendición de que mis hijos trabajen en la obra del Señor. Que mis hijos vean este mensaje, que muchos no pueden ver, no pueden entender, muchos, ¿no? Yo he chocado con algunos teólogos, algunos pastores titulados. Ellos dicen, no puede ser así, ¿no? Cuando hablamos del mensaje, del profeta mensajero, de la apertura de los 7 sellos, de las 7 iglesias, etcétera, ¿no? Pero Dios a ustedes les ha mostrado. Eso realmente me satisface y estoy muy agradecido a Dios. Que Dios te bendiga, Carlos, así como Ángel decía. Bueno, todas las cosas que tú has hecho para Dios, yo creo que el Señor te recompensará. Si no es en esta vida terrenal, allá tienes tu premio. Yo digo, ¿no? Seguro, porque todo lo que hacemos para Dios, Dios nunca siempre es deudor. Él siempre cumple conforme su palabra, ¿no? Entonces, Dios te bendiga, siga adelante, a ti, a tu esposa, a tu familia. De la misma manera, Ángel, bueno, si tú no hubieras existido, quizás este programa también no hubiésemos hecho, ¿no? Porque realmente yo tengo que ser sincero, quizás no puedo, ¿no? Lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer este programa, ¿no? Recordar todas estas cosas, aunque yo soy testigo de mucho, pero quizás no podía, ¿no? Porque quizás Dios a mí no me ha llamado para hacer estas cosas, ¿no? A mí Dios me ha llamado para otro campo, ¿no? El ministerio pastoral. Así que Dios te bendiga, Ángel, siga adelante. Si hay más cosas que decir, difundir, para bien de nuestros hermanos, siga adelante, que el Señor esté contigo, ¿ya? Muchas gracias, Sí. querido pastor, por esas palabras. También, Carlos, ¿no? Y un poquito las horas también ya nos están apretando. Querido Carlos, este emprendimiento de esta pequeña empresa denominado Levi, y sobre todo de esta radio, incursionar en la parte de la comunicación, realmente para mí ha sido una grata sorpresa, ¿no? Y gracias a esto, digamos, podemos salir por el aire, por el internet y llegar pues a muchos hermanos, ¿no? Sí. Que escuchan sobre todo lo que es el mensaje. Y eso por la radio también, no sé cuántos tiempo ya estamos saliendo y hay programas que creo que hay audiencia que está escuchando, ¿no? Sí. Ahí se difunden los mensajes del profeta. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo te has inspirado, ¿no?, a hacer este tipo de desafío? Es un desafío. Yo creo que, Carlos, no hay vuelta atrás, ¿no? Tiene que seguirse adelante. A ver. Sí, bueno, como decía Pastor, que debemos difundir la palabra de Dios. Ya hemos escuchado, ya sabemos. Entonces eso, compartir, ¿no? En específico, este proyecto de la radio, yo ya había proyectado hace 2 años atrás. Pero creo que no era el momento en ese tiempo, porque yo ya había comprado el espacio en internet. Era el proyecto solamente online, ¿no? Hace 2 años atrás yo lo había comprado el espacio,
y estábamos desarrollando una página web, incluso algo así. Pero no era el tiempo, creo, en ese entonces. Como dicen, ¿no? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Por eso es nomás la palabra de Dios. Entonces, posteriormente vino la pandemia, ¿no? Vino la pandemia y la cuarentena. Y bueno, como desde más antes ya estaba, ¿no? El proyecto y todas esas cosas. Entonces en la pandemia ya con los pocos equipos que teníamos, ¿no? Bueno, en realidad ya teníamos una parte de los equipos. Y con eso ya se salía a través de Zoom. Entonces en una de esas ocasiones mi suegro, una persona ya de la tercera edad, decía, quiero escuchar, no estoy yendo a la iglesia, no puedo, porque ahora están predicando por internet, pero no puedo. Entonces yo decía, ¿cómo resolvemos esa situación? Pues ahí vino la idea de una aplicación, porque podías entrar, ¿no?, al YouTube, pero a veces los hermanos de la tercera edad no pueden fácilmente manipular el celular. Es difícil, ¿no? Entonces yo quería buscar un botón donde presionen directamente y escuchen. Entonces ahí era el punto, digamos, de esa necesidad. Entonces por eso se ha desarrollado una aplicación. Pero para formar todo eso había la necesidad, ¿no? O sea, era una necesidad imperiosa de formar una empresa antes, ¿no? Para que todo sea serio y formar un equipo de profesionales de todas las áreas que se necesitan. Y yo lo veía algo pequeño, pero a medida que íbamos desarrollando se necesitaba, ¿no? La parte legal, la parte del audio, todos, ¿no? Todas, muchas áreas, ¿no? Y una de las partes más importantes de este proyecto ha sido el desarrollador, ¿no? Que la idea se concrete. Es uno de mis amigos, al cual le saludo en esta tarde. Se llama Omar. Mandamos saludos. A Omar. Omar. Él, Saludos. Dios le bendiga. Él es uno de mis contactos, amigo, no, yo le digo amigo, que no es de este mensaje. Eso hay que ser claro, es un hermano de otra iglesia, pero yo creo que es un instrumento también. Viene de parte de Dios. Entonces, como iba diciendo, había esa necesidad de formar una empresa. Entonces, primero hemos formado la empresa, se llama Levi Company. ¿Y por qué? ¿Por qué formar una empresa? Porque todo esto se necesita inversión, control, desarrollar, y es todo un trabajo. Entonces, y se necesita también seriedad, ¿no? Porque si no, sería, digamos, nos ponemos de acuerdo, haremos esto, no puede ser de esa manera, ¿no? Tenía que ser de seguir todos los procesos. Entonces, la radio es propiedad de esta empresa, diríamos, ¿no? La propiedad de la empresa Levi. Pero esta parte de la radio está al servicio, ¿no? De todo, de difundir la palabra de Dios. Y quiero aprovechar, ¿no?, una aclaración. Siempre nos escriben, entonces a veces hay dudas, ¿no? Otros dicen, ¿esta radio es del mensaje o es de una denominación? A veces nos dicen. Entonces queremos aclarar que esta radio es del mensaje. Pero ojo, es una radio del mensaje, pero es para todos, para los católicos, para los ateos, no creyentes de la denominación, es para todos. No estamos poniendo límite, o no es exclusivo de un grupo. Entonces es abierto. Entonces de esa manera, para que presentar al Señor Jesucristo humildemente, tal como Él era. Por eso en un principio dije eso.
presentar al Señor Jesucristo y su palabra, ¿no? Y luego viene el profeta, ponemos, ya la programación ya conocen, ¿no? Himnos, es el formato, himnos, como base, ¿no? Los himnos, luego textos, los mensajes, y enseñanzas, historias. Entonces, poco a poco estamos estructurando también a medida, porque son, Es un trabajo arduo. unos meses nomás, ¿no? Que Sí, estamos sí. saliendo ya al aire. Y bueno, me sorprende a mí, ¿no? Me ha sorprendido la acogida que he tenido la radio. Y teníamos con todo el equipo y mi persona proyectado hasta fines de año o un poco más, ¿no? Unos meses, de llegar a lo que ahora hemos llegado en poco tiempo, ¿no? Y bueno, si me permites, en tu programa me gustaría presentar oficialmente, ¿no? A un principio estábamos saliendo mediante un link y por una página web, Radio Box, o sea, plataformas, digamos, ¿no? Pero ahora, ¿no? Oficialmente quiero anunciar que ya estamos en Play Store, donde uno puede descargar ya libremente. Por eso en esta última semana estábamos haciendo unas actualizaciones, entonces ha habido el horario y tal vez pedimos disculpas, ¿no? A la audiencia, de todos los seguidores, que tal vez ha habido algunos desajustes, pero estábamos ya poniéndonos en orden. Y por eso quisiera presentar un pequeño videíto, que presentando oficialmente que la Radio Tercera Éxodo se encuentra ya en Play Store. Gracias a todos los seguidores, ¿no? Adelante, señor director. Es una maravilla. Dios te bendiga, ¿no? Sigue adelante. Sí, es el trabajo de todo un equipo, ¿no? Todo un equipo, no solo de mi persona, aunque me tocó llevar la dirección de todo su proyecto, pero agradezco, ¿no? A Omar, a Juvenal, David, también a ti, Ángel, y como no, al pastor, siempre guiándonos, ¿no? De no salirnos del marco de la palabra, siempre exigiendo que se ponga himnos, textos, ¿no? Siempre. Y a todo el equipo, ¿no? Beatriz, que está a cargo de todo. Beatriz también. De todo el programa, ¿no? En la radio que se lleva. Bueno, pues felicidades a Beatriz. Si nos está escuchando, también. Dios te bendiga, Beatriz. Mandamos saludos, claro. Muchos saludos. Daniela también. Ahora, sí, también Danielita también ha sido importante su ayuda, porque ella está a construir la imagen, ¿no? Necesita construir la imagen de corporativa. Daniela, Dios te bendiga, felicidades. Entonces... Giovanna también, pues. Sí, Giovanna también incursionando, ¿no? Bueno, esto ha llevado así, ¿no? Y Daniela, diré, Joana está
descubriendo también su talento, ¿no? Amén. Entusiasmado Qué bueno. de entrar en la comunicación, Amén. así. Bueno, todo esto sea para la gloria de Dios. Amén, eso es ¿no? importante. Gloria al Señor. Y agradecer a todos, una vez más, a todos los seguidores, porque gracias a ellos hemos podido avanzar en esta plataforma, ¿no? De entrar al Play Store, porque no había sido sencillo, ¿no? Necesitas calificar y cosas. Entonces, así en muy poco tiempo hemos calificado y hemos podido ingresar a esa Muy bien. plataforma. Es más accesible porque anteriormente era muy limitado, pero ahora ya puedes descargar desde cualquier parte del mundo. Amén, amén. Y seguimos avanzando y también en nuestra plataforma de YouTube, en Facebook. Entonces, no olviden darnos like. Eso es lo que un poco ayuda, ¿no? Sí, Estimula. suscribirse. Exacto. Entonces, estamos ahí y muy pronto vamos a publicar también ya la programación ya estructurada de la radio. Qué bueno, Carlos. Y siempre estamos también al servicio. Estamos brindando un espacio. Los domingos damos un espacio al tabernáculo del Señor Jesucristo también, ¿no? Con las transmisiones y todo. Excelente. Sí, bueno, realmente yo agradezco a Dios, ¿no? Y a todos los seguidores que en muy poco tiempo estamos calificando poco a poco. Gloria Es al Señor. más, nos han llamado muchas empresas, me han contactado para ya hacer publicidad, pero en esa parte creo que eso ya está dirigido a otra cosa, ¿no? Eso ya es comercial, porque tiene buena acogida la aplicación, entonces varias empresas ya se han comunicado conmigo. Amén. Pero esto de la palabra de Dios Más prioridad, ¿no? Prioridad. es sin fines de lucro. Yo creo eso es nuestro principio, ¿no? Uno de nuestras visiones, en nuestra misión y visión está eso. Entonces, eso estamos poniendo a un lado, porque primero la palabra de Dios y eso para otro lado, ¿no? Entonces, así nomás, y bueno, agradecer a todos, Dios les bendiga. Bueno, creo que las horas también ya van. Querido Carlos, de mi parte, pues felicitarte por este emprendimiento, ¿no? Más que todo con esta radio Éxodo, se difunde la palabra ya tiempito, es realmente como hubiera llenado un vacío, ¿no? Porque generalmente en casa, cuando estamos en casa trabajando, prendemos otras radios, otras emisoras, pero no hay, digamos, una emisora que hable casi todo el día sobre la palabra, ¿no? Del mensaje. Pero ahí está la radio Tercer Éxodo, sirviendo el maná escondido. Y eso es muy bueno. Y con esto creo que, Carlos, también estás apoyando el ministerio del hermano Pastor Lino y también difundiendo, ¿no? La palabra. Y es muy bueno, Carlos. Felicitaciones, Dios te bendiga. Y yo, a nombre de este programa, quiero entregarte todas las alabanzas del primer tabernáculo del mensaje de Malaquías 4:5. Amén. No, con mucho cariño, Carlos, te entrego en MP3, 2 volúmenes. Ahí están todos los cantos que hemos emitido por este programa. Y pues en algún momento también podrás utilizarlo en la emisora, ¿no? Sí. Y acá te entrego otro CD con imágenes, algunas fotos que hemos podido recopilar y para un recuerdo. Y yo creo que eso se va a quedar quizás en el archivo de la radio, ¿no? Y también los hermanos que deseen un duplicado de estos CDs, este material, pueden solicitar a la radio, al celular, número 70 61 21 90. Repito, 70 61 21 90. A la radio Tercer Éxodo puede solicitar este material
y tenerlo en casa y poder escuchar en sus hogares. Qué lindo escuchar, hermanos. Yo les animo que tengan. Y especialmente animo a los hermanos que dirigen con alabanzas en nuestras congregaciones. Ahí está, queridos hermanos, la nota de la música correcta y el ritmo correcto. ¿No? Ahí está cómo se debería cantar, porque a veces en el ritmo lo alteramos, sí, pero ahí está ¿cómo se puede decir? Un pequeño documento donde podemos aprender y corregir también cómo se canta esos himnos antiguos. Querido pastor, ese es un aporte, digamos, del programa a la radio, como también a los hermanos que también dirigen, ¿no?, los cantos. De esta manera, querido pastor, hemos concluido este programa y yo quisiera que, pastor, puedas cerrarlo, este capítulo de este programa, ¿no?, con algunas palabras. Gracias, querido Ángel. Quizás antes de terminar, de repente, al recibir este material, Carlos, puedes tener, ¿no?, palabras. Sí. Bueno, Ángel, agradezco también a ti. Gracias. Y también poner a tu trabajo, ¿no? Porque esto es un trabajo un poco complicado porque este material ha estado en los cassettes, ¿no? Entonces ahora está digitalizado. Entonces ahora vamos a poner en los programas, en la radio también a difundir. Y si este otro CD también lo vamos a poner en la... tiene, creo, algunas fotos, ¿verdad? Sí, fotos. Entonces vamos a ponerlo también en nuestra página de YouTube para que puedan ver algunos hermanos. Entonces agradecerte y también seguir adelante, ¿no?, con ese trabajo que es muy recuperar, ¿no? Y recopilar, ¿no? Me refiero a la área técnica, ¿no?, de lo que era CD, lo que era cintas a digital. Entonces eso es siempre complicado, un trabajo. Sí, y bueno, pues, también gracias, Ángel, agradecerte. Entonces vamos a ponerlo en la programación también. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Bien, de mi parte, ¿sí? ¿Eso es todo? Sí, es todo. Ya. De mi parte, de la misma manera, ¿no, Ángel? Mira, Carlos, Ángel, oyentes, ¿no?, que nos escuchan, nosotros hemos guardado celosamente estos materiales que estaban en cassette. Son casi, desde 1974-75, son casi 45 años, más o menos, ¿no? Y bueno, pues en esos años había más primero casetas grandes, ¿no? Luego apareció cassettes. Entonces ahí teníamos estos himnos, pero hemos guardado, hemos conservado, hemos guardado. Yo deseaba siempre, ¿no?, algún día puede salir, como la ciencia también avanza, ¿no?, en aspecto de material, de poder grabar, todo eso, tenerlo. Y también ha habido muchos hermanos que me han pedido a mí personalmente, ¿no?, quisiera tenerlo. Entonces, de repente algunos hermanos nos escuchan en este momento y ya tenemos material. Solamente ustedes pidan aquí, puedan llamar a la radio, contactarse para que puedan tenerlo, ¿no? Ahora de los cassettes ya está aquí en los discos, ¿no?, en estos CDs, creo que es MP3, ¿no? Sí. El otro es con imagen, todo eso es muy bueno. Eso es realmente... estas alabanzas, este material más o menos es una casi, joya. Sí, de 45 años, 45 años, mira, han pasado muchos años. Así que Dios te bendiga, Ángel, es un trabajo duro seguramente. Yo al menos no entiendo estas máquinas mucho, ¿no? Pero te felicito, Ángel, siga adelante, Dios te bendiga y gracias a nuestros oyentes, ¿no?, que sábado tras sábado nos escuchan. Señor les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, tanto nacional e internacional, ¿no? Hemos recibido, como decía Carlos, llamadas, inclusive desde, ¿cómo se llama?, de Colombia, ¿no?, que un hermano
interesaba esta radio, ¿no? Cómo sale nítidamente, aunque ellos tienen, diciendo, pero de nosotros, nosotros no tenemos así, dice, ¿no? Entonces, bueno, que el Señor le bendiga el esfuerzo también de Carlos, su esposa, su familia. Bueno, pues muchas gracias una vez más, queridos hermanos radio oyentes, y no dejen de sintonizar siempre, porque acá en la radio siempre se habla de Dios. Conocemos muchos pastores, predicadores de este glorioso mensaje, entonces estamos escuchando en la radio pastores de México, de Venezuela, nuestro hermano Galdona, pastores de Chile, de Perú, etcétera, de otros países, ¿no? De habla inglés también, inclusive hasta la voz del hermano Branham, el mensajero del Señor. Realmente es de mucha bendición. Así que Dios les bendiga a todos. Con esto creo que cerramos, ¿no? Este programa. Entonces, muchas gracias. Bueno, posteriores, Dios preparará otro programa y esperamos. Seguiremos recorriendo las sendas, ¿no? Claro, recorriendo las sendas, eso es. Sí. Muchas gracias de mi parte. Dios les bendiga. Amén. Igualmente, queridos oyentes, Dios les bendiga. Y podemos orar, pues, ¿no? Sí, podemos orar. En el siguiente programa, como anticipación, estaremos también hablando ya de nuestra iglesia. Amén. Esto espero nos esperen el siguiente sábado, donde tendremos algunas sorpresas. Amén. Dios les bendiga. Adelante, pastor, con la oración. Amén. Bien. Dios merece también toda gloria, toda alabanza. Bueno, el Señor nos ha ayudado hasta aquí en este programa. Bueno, por delante, Dios también que nos ayude. ¿Cuál será su voluntad? Entonces, oramos pues agradeciendo al Señor. Bendito Señor Jesucristo, muchas gracias. Así, este programa, recorriendo sendas antiguas, hemos podido terminar en esta tarde, aunque sentíamos invitar a otros hermanos, pero quizás no hemos podido, pero han participado algunos hermanos que viven desde aquellos años. Señor, muchas gracias. Bendice aquí a Ángel, que tú le has inspirado para que este programa se realice. Y más adelante, tú, Señor, siempre nos guiarás de acuerdo a tu voluntad. También bendice a la empresa de esta radio, a Leví, Señor Jesucristo, también a Carlos, y también a David, Juvenal, Beatriz, Daniela, Joana, a todos que se ocupan de poder trabajar para que estas transmisiones salgan nítidamente para nuestros hermanos oyentes, tanto nacional e internacional. Muchas gracias, Señor, te lo pedimos así, en el santo, bendito nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos oyentes, por su amable atención. Será hasta el próximo programa.